Buenas a todos y bienvenidos al Junto. En este episodio 3 vamos a comentar el tercer capítulo del libro Contra la democracia de Jason Brennan. Este capítulo 3 es titulado La participación política corrompe. En este capítulo 3 lo primero que hace Jason Brennan es describir cómo autores como John Stuart Mill pensaban que la implicación política haría a los ciudadanos mejores. Creían que la participación política convertiría a los ciudadanos no interesados por la política, es decir, a los hobbits, en vulcanianos, en gente racional y gente que analiza los temas políticos que son de incumbencia general. Mill propone el argumento de la educación, que el argumento de educación consta de 3 fases. La primera, de 3 puntos. La primera es que la actividad cívica y política requiere que los ciudadanos adopten una visión amplia de los intereses de los demás. Es decir, una vez que entras en la actividad cívica y política, tienes que tener una visión muy amplia de los intereses de toda la población y buscar formas que promuevan el bien común. O sea que esto va a requerir que los ciudadanos piensen a largo plazo, así como un compromiso en cuestiones morales, filosóficas y de ciencias sociales. Si esto es así, si este primer punto se cumple, el segundo punto sería que la actividad cívica y política tenderá a mejorar la virtud de los ciudadanos, o sea, conseguirá que los ciudadanos estén mejor informados. Y esto nos daría el tercer punto, que es que la actividad política tenderá a mejorar la virtud de los ciudadanos y conseguirá que estén mejor informados, ya que, entre comillas, estarán obligados a informarse sobre las políticas que van a votar. Jason Brennan nos dice que es posible que este argumento sea cierto y que comprometerse políticamente hará que las personas sean mejores. Este argumento tiene sentido, pero también es posible que tienda a no producir ningún efecto o incluso que haga que las personas, al participar en este sistema, sean peores. El argumento que Brennan nos desarrollará durante este capítulo será que es más probable que las formas de compromiso político más comunes corrompan y embrutezcan a que ennoblezcan y eduquen. Brennan nos va a afirmar que, aunque en principio es posible estructurar la actividad cívica y política para que tienda a educar e ilustrar a las personas, no parece que sepamos hacer tal cosa, o al menos con las formas actuales, y la mayoría de las actividades que se proponen fracasan. Así que, durante este capítulo, vamos a hablar sobre el argumento de la educación, el argumento que acabamos de plantear y que planteaba John Stuart Mill. Es un argumento que a priori puede parecer correcto y que, para ser correcto, puede ser fácilmente demostrado. O sea, vamos a poner a gente a participar políticamente y a ver si esta participación va a corromper a la gente o va a hacerlos más nobles y más buenos. En caso de que no pueda ser demostrado, pues no podremos seguirlo, ya que no sabemos si tenía razón o estaba equivocado. Pero como sí podemos demostrarlo, pues entonces podemos decir si es un argumento válido o no lo es. Como vimos en el capítulo 2, las personas que votan suelen tener más conocimientos que las que no votan, al menos más conocimientos sobre política. Pero esto no basta para demostrar el argumento de la educación, ya que no sabemos si votan porque saben más o saben más porque votan. Y esto se va a demostrar con un ejemplo muy sencillo. Podemos ver cómo los estudiantes de filosofía son los que mejores notas sacan en diferentes exámenes y estudios de posgrado. O sea, se compara a todos los estudiantes y resulta que los de filosofía son los que mejores notas sacan en estos exámenes. ¿Son más inteligentes que los demás? Pues resulta que no lo sabemos, ya que no sabemos si las personas que eligen filosofía suelen ser más inteligentes que el resto o es la misma carrera de filosofía la que hace a estas personas inteligentes. Lo mismo ocurre con las personas que votan. No sabemos si votan porque saben más o, como están mejor informadas, votan. Lo que creemos que ocurre es que las personas que más se interesan por política son las que terminan votando, ya que son las que están mejor informadas. Para saber de dónde viene alguno de estos dos efectos, tendremos que hacer un estudio que es un tanto poco ético, que sería coger a todos los estudiantes de filosofía, recopilar todas las calificaciones de estos estudiantes y obligar a un grupo a estudiar filosofía y luego volver a hacer diferentes test a todos ellos. Pero esto claramente no pasaría a ningún comité ético. Sin embargo, los gobiernos no están sujetos a estos comités, por los que hay gobiernos en los que el voto es obligatorio. De esta forma podremos evaluar la hipótesis de Stuart Mill, el argumento de la educación, y saber
si en poblaciones donde el voto es obligatorio se demuestra el argumento de educación. Se han encargado de investigar esto Sarah Birch y Annabel Lever, y los resultados son claros. El voto obligatorio no mejora el conocimiento de los votantes, y concluye, al igual que Annabel Lever, que el voto obligatorio no tiene efectos perceptibles ni sobre el conocimiento, ni sobre el interés político o incluso sobre los resultados electorales. O sea, en países donde se obliga a votar a la gente, no vemos el efecto que plantea John Stuart Mill. Muchas personas, sorprendidas por este resultado, nos dirán que no vale con votar. O sea, el voto no es suficiente, sino que se requiere una democracia deliberativa, donde las personas hablen, donde las personas debatan, se sienten juntos a promover ideas, discutir sobre ellas y valorar pros y contras sobre cada una, escucharse el uno a los otros y criticar las ideas de los demás con la mente abierta. Esto es una democracia deliberativa, una democracia donde los ciudadanos liberan. Y mucha gente dice que esto sí sería necesario para hacer de los ciudadanos unos mejores ciudadanos y más ilustrados gracias a la democracia. Se defiende este ideal donde los ciudadanos discuten desapasionadamente y científicamente y como resultado se alcanza un consenso acerca de lo que hay que hacer. Los demócratas deliberativos no solo quieren que las personas hablen de política, quieren que deliberen y que siga un proceso guiado por la razón. Este proceso, según Habermas, tiene que tener varios puntos. Por ejemplo, que los oradores deben ser coherentes y no contradecirse, que deben considerar todos los casos por igual, que se debe usar un lenguaje común, que los oradores deben proporcionar motivos para introducir un tema a debate, que cualquier persona competente para hablar se debe permitir participar, que nadie puede coaccionar o manipular al orador, o que se debe permitir que los oradores discutan de cualquier tema, afirmen lo que quieran y expresen cualquier necesidad, siempre y cuando sean sinceros. Cumpliendo esto, según Habermas, se daría la democracia deliberativa. Y bueno, esta democracia deliberativa nos dice Jason Brennan que tampoco serviría. ¿Y por qué no serviría? Pues por lo mencionado en el capítulo 1. En este capítulo 1 mencionamos que existen tres tipos de personas en cualquier sociedad, que son los hobbits, los hooligans y los vulcanianos. La democracia deliberativa dependerá de cómo sea la sociedad, de cómo sea nuestra psicología. Imaginemos debatir a un grupo de vulcanianos, a un grupo de personas que debaten científicamente y desapasionadamente sobre los temas. Sería una democracia deliberativa perfecta, pero claro, tenemos que tener en cuenta que los vulcanianos son los que menos. Entonces, en una democracia deliberativa real, donde también hubiesen hooligans y también hubiesen hobbits, sobre todo hooligans, pues todo el mundo deliberaría de una manera en la que se trata de dominar el debate, donde se ignoran, se rechazan mutuamente, se burlan unos de otros durante las discusiones, etc. Entonces, esta democracia deliberativa no tendería a ennoblecernos, como nos dicen diferentes autores partidarios de esta democracia deliberativa, sino que tendería a embrutecernos y también a que terminemos peor de lo que estamos, ya que la gente no atendería a ningún tipo de argumento. O sea, que la democracia deliberativa está bastante alejada de la realidad, o al menos de la realidad que vivimos actualmente. La mayoría de personas presentan propuestas políticas sin aportar buenas razones o ninguna razón en absoluto. O sea, normalmente cuando se presenta una propuesta se atañe a todos tipos de sentimientos y normalmente no se atañe a la racionalidad de esa propuesta. Y la gente a menudo se deja influir por la retórica, el carisma o la buena apariencia del orador y no se dejan influir por la fuerza del mejor argumento, sino por todas estas cosas que hemos estado diciendo. También tenemos que tener en cuenta que todos tenemos nuestros sesgos, como los que hemos mencionado en el episodio 2, y que estos sesgos harían que la deliberación política nos corrompiese y nos embruteciese, ya que estos sesgos es lo que va a hacer que no podamos discutir de manera honesta. Ahora bien, todo esto son hipótesis sobre lo que pasaría, pero ¿hay realmente trabajo empírico sobre la democracia deliberativa? Pues sí, Meldeberg investigó sobre ella y nos dice varias cosas sobre ella. Voy a comentar por encima estos puntos porque son muchos y si no se va a hacer demasiado largo. El primero de ellos sería que cuando la gente se identifica como parte de un grupo, la deliberación tiende a empeorar las cosas en vez de mejorarlas. O sea, imaginemos un debate deliberativo entre gente del PSOE y gente del PP.
y vayamos a hablar sobre una medida como por ejemplo la subida de impuestos. Pues la gente que está en el lado del PSOE apoyaría probablemente esta subida de impuestos y la gente que está al lado en el PP la rechazaría. Dicho esto, tenderían a hacerlo porque lo dice el partido y tendría a hacerlo porque se identifican con el partido, no porque la medida le parezca mejor o peor. Y al identificarse como parte del grupo, tienden a tener varios de los suyos que respaldan su idea, por lo que saben que no o creen no estar 100% errados, ya que esta idea es respaldada por más personas. El segundo punto sería que la búsqueda de estatus motiva gran parte de la discusión. O sea, en lugar de debatir los hechos, las personas lo que intentan es ganar posiciones de influencia y de poder. Lo que intentan es decir, yo tengo razón y tú no la tienes. La tercera sería que las minorías ideológicas tienen una influencia desproporcionada, quizá debido al atractivo social que se le da a estos grupos. Es decir, si hay 100 personas debatiendo y el 5% de ellas están en el grupo LGTBI, pues estas personas tenderán a hablar mucho más que el resto de personas, aun siendo solamente un 5%, mucho más relativamente me refiero. Y cuarto y último del que vamos a hablar sería que los individuos de mayor estatus hablan más, son percibidos como más precisos y creíbles y tienen una mayor influencia independientemente de si en realidad saben más. O sea, una persona mayor, por ejemplo, una persona que vaya en traje, alguien más guapo o alguien con más labia, pues probablemente hable más al margen de si sabe más o no sabe más sobre el tema. La conclusión de Mendelberg es que los sesgos cognitivos juegan un papel muy importante y sobre todo lo juega el sesgo de confirmación. Esto hace que no podamos contar con los grupos para abordar la discusión con una mente abierta a los cambios, ya que todo el mundo va allí a confirmar su idea. Los oradores que esperan tener una posición impopular tienden a llevar a cabo una investigación mayor. O sea, si vas a decir algo en el que el 90% de personas van a estar en contra, pues te lo va a preparar mucho más que si no. O sea, que si defiende una posición mayoritaria, que te la tiende a preparar mucho menos. Otra de los estudios es que Sustein nos dice que la deliberación tiende a desplazar hacia una erosión de su ideología más extrema a las personas. O sea, las personas antes de deliberar son menos extremas que después de haberlo hecho. O sea, se supone que la deliberación nos va a llevar a posiciones más moderadas, ya que comparamos nuestras posiciones con las de otros y sin embargo el efecto es el contrario. O sea, tiende a llevarnos a un extremo mayor y que seamos más extremistas de antes de la deliberación. Algunas de las conclusiones de Sustein son que, por ejemplo, en asuntos sensibles, las partes del debate acaban simulando emergencias morales, abucheando o incluso silbándose. Otra de las conclusiones es que algunos de los grupos consiguen mayor votos que otros, como hemos hablado, y que con frecuencia los líderes son elegidos según criterios sexistas o racistas. Otra es que la deliberación provoca que los oradores escojan posturas incoherentes con sus propios puntos de vista, posturas de las que se arrepientan más tarde. Y también durante esta deliberación los ciudadanos pueden adoptar una postura solo porque son manipulados por poderosos intereses particulares o en algunos casos de partido. Y por último, a menudo el consenso se produce porque los ciudadanos evitan a propósito los temas más polémicos, es decir, los ciudadanos se quedan con el tema en el que están de acuerdo y la deliberación no tiene su fruto, ya que hay temas de los que no se hablan o no se tocan porque simplemente los ciudadanos que están deliberando no están de acuerdo. Como vemos, la mayoría de personas se comportan como hooligans a la hora de deliberar. Y la propia deliberación lo hace aún más hooligan. O sea, es muy difícil ser imparcial en estas deliberaciones. Incluso en el tono de la pregunta o en la forma de hacerla ya puede ir implícito algo que la otra persona te quiera transmitir o que te quiera guiar a que dé una respuesta determinada. Sin más tutía, al final de este mini capítulo, Jason Brennan nos dice que su opinión se basará en lo que mejor resultados dé. O sea, Jason Brennan quiere decirnos: mi opinión se va a basar en lo que mejor resultados dé la ciudadanía. Si la democracia deliberativa es lo que mejor resultados da, me quedaré con la democracia deliberativa. Eso es lo que nos quiere decir Jason Brennan con esto. Y no solamente Jason Brennan nos dice esto, sino que también nos dice que un resultado neutral sería un resultado negativo. O sea, lo que acabamos de hablar es que la democracia deliberativa tiende a hacer a las personas peores. Pero imaginemos que toda esta evidencia no existe. Imaginemos que la democracia deliberativa no hace a las personas peores, sino que
es neutra, no hace a las personas ni peores ni mejores. Jason Brennan nos dice que aún así, un resultado neutro sería un resultado negativo, y lo ejemplifica muy bien con el siguiente ejemplo. Imaginemos un niño que desde que es pequeño los padres lo crían diciéndole que la Tierra se hizo hace 6.000 años y que todos venimos de una creación, que los animales siempre han tenido la forma actual y demás. Es decir, que son creacionistas, que no creen en la evolución de Darwin tal y como la conocemos. Tras años pensando así, este niño es sometido a una formación en historia, biología, geología, física y cosmología, y está 16 años. Durante estos 16 años aprende sobre todos estos campos. Sin embargo, este niño sigue creyendo que el mundo tiene 6.000 años de antigüedad, aun sabiendo toda la evidencia. Pues nos parecería bastante obvio que el niño está peor que cuando empezó, ya que ahora, siendo un adolescente y tras años de aprendizaje, tras habiendo hablado con expertos sobre el tema y habiendo visto toda la evidencia, el niño sigue creyendo lo anterior. O sea que todos podemos estar de acuerdo en que el niño es peor. Pues lo mismo ocurre con la liberación. Si muchas personas, tras hablar con personas más inteligentes, más formadas y que le presentan un montón de evidencias, no han cambiado de opinión, obviamente estas personas están peor que antes del proceso. Y alguien podría argumentar que, bueno, quizá es que la gente no está deliberando de la manera correcta. Quizá no es que no están siguiendo los principios de Habermas. Y bueno, esto podría ser un argumento. Decir que no se delibera de manera correcta o que los resultados de la deliberación en realidad se dan a largo plazo podría ser un argumento a favor. Y es cierto que no sabemos si una deliberación adecuada lograría educarnos o ennoblecernos. Pero para refutar todo esto, Jason Brennan no habla de las fraternidades. Las fraternidades son instituciones que se aparecen en los Estados Unidos de América, y estas fraternidades son instituciones que salen en las universidades para hacer mejor a los hombres. Los hombres se meten a estas fraternidades y siguen un proceso determinado de lectura, de comportamiento y demás. Un proceso en liderazgo, en servicio y en diferentes experiencias sociales para sobresalir. Hay muchas fraternidades y, sin embargo, hay resultados en común en estas fraternidades, y es que las fraternidades no hacen a los hombres mejores, sino que al irnos a las estadísticas, estas fraternidades, a pesar de tener amplios programas educativos dedicados a cultivar la virtud, erudición y compromiso, se quedan muy lejos de la realidad. Y es que las personas que están en estas fraternidades están llenas de hombres borrachos. Hay mucho más porcentaje de hombres borrachos en estas fraternidades que fuera de ellas. También los hombres dentro de estas fraternidades abusan más de mujeres, expresan su compromiso de caballero, beben más y con más frecuencia. Además, aunque estén comprometidos con altos estándares de conocimiento, tienden a obtener peores resultados en los exámenes. Es decir, las fraternidades se proponen una cosa, pero finalmente el resultado es completamente distinto. El resultado y las intenciones están muy distanciados. Es decir, parece una enfermedad más que una cura. Ahora imaginemos que el presidente de la fraternidad, hablando con él, viene y nos dice que las fraternidades educarían y ennoblecerían en caso de que los hombres la usasen bien, si hicieran buen uso de ellas, si siguiesen todo el protocolo, si investigasen seriamente. Eso sí generaría un comportamiento mejor en los miembros. Probablemente tiene razón en que las fraternidades ennoblecerían y educarían. Vale, no le quitamos ni un punto a este hombre. Sin embargo, está claro el resultado, y el resultado no es ese. O sea, las personas que critican a la fraternidad, o sea, este hombre nos diría que educaría y ennoblecería, pero el resultado es completamente diferente. O sea, eso ya lo sabemos. Las personas que critican a la fraternidad no niegan que bajo determinadas circunstancias o determinados comportamientos, las fraternidades pueden educar o ennoblecer. Los que critican a la fraternidad no la critican por esto, sino que critican a la fraternidad porque la fraternidad hace más mal que bien. Y lo mismo ocurre con la democracia deliberativa. Se critica porque hace más mal que bien en la realidad, no en el modelo ideal en el que nos estamos moviendo. Entonces, si hacen más mal que bien, estas fraternidades podemos tener claro que la democracia deliberativa, también haciendo más mal que bien, se puede usar el mismo argumento para criticarla. Es decir, la democracia deliberativa podría ennoblecernos y educarnos en algún caso
pero en la realidad ni nos educa ni nos ennoblece. Quizá un ideólogo descubre una forma de participación en la que realmente se tiende a ennoblecer a la mayoría de la gente, o al igual que un reformista podría encontrar la manera en que las fraternidades funcionaran mejor, no solo en general, sino con reformas que pudiésemos implementar y demás. Sin embargo, aunque creamos que esto se pueda dar algún día, que la democracia deliberativa puede no corrompernos, que la democracia en sí puede no corrompernos o que las fraternidades pueden no hacerlo, ese día todavía no ha llegado. Y hasta que llegue, estaremos esperando a un sistema mejor que claramente no es este.